Lord, thank you for today. Gracias, Señor, por hoy, por todo lo que has hecho. Oramos para que te damos las gracias, Señor, simplemente porque nos has escogido, a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, Señor. Algo viste en nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Oramos porque las actividades que vienen ahora de día y de noche, que sean bendecidas por ti y que sean lugares divinos para ti, Señor, a medida que celebramos juntos como comunidad y como iglesia. Y que uses ese tiempo para que haya las personas, los puedas conocer donde están, que vengan con sus fuerzas, con sus cargas y sus pedidos y que tú los encuentres en donde estén, Señor Santo. Oramos porque por los que están diciendo que sí, que quieren ayudar, que tú los bendigas, Señor. Tu iglesia, Señor Santo. Te damos gracias por ellos, por todos los que han dicho sí a dar, sí a ayudar, Señor. Te damos gracias por todos ellos y oramos que ese momento de servicio sean de bendición a cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor. Te oramos por la palabra, que toda la palabra sea de parte tuya, Señor. Y para aquel que oiga tu palabra, que sean edificados para ello y que nos transformen a todos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Un recordatorio. La semana pasada hablamos de las fundaciones. La iglesia, en Mateo, Jesús habla del Sermón del Monte. Y cuando cierra, él tiene una parábola sobre la fundación. Habla de un hombre que es sabio y otro que es tonto. Hablamos de las similaridades. Quizás tenían las... Iban a la misma iglesia, escucharon el mismo sermón y sintieron el mismo... Pero una cosa que hizo la diferencia, el hombre sabio tomó su tiempo. Uno construyó la casa sobre arena y eventualmente vino la lluvia y se la llevó. Una casa mantuvo firme y la otra se fue. Y el mensaje de Cristo fue claro. No es la tormenta lo que te hace o no, es la fundación que tú tienes. La fundación que tienes dentro de ti. La fundación tuya tiene que ser Jesús. Porque si no, esto se cae. Si estuviste la semana pasada, yo pregunté sobre qué estás construyendo tu vida. Esta semana quiero profundizar un poco más en esa pregunta. Sí, esta pregunta es para los que tenemos a Cristo como nuestra fundación, que no hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado al Señor en nuestra vida y le confiamos nuestra salvación. Entonces te tengo la siguiente pregunta. ¿Con qué estás construyendo? Se nos ha dado algo sólido sobre lo cual construir, un fundamento puesto por Cristo mismo, que es fuerte, firme e inquebrantable. Pero esto es lo que suele suceder. Lo que construimos sobre él no siempre refleja el corazón de aquel que lo puso. ¿Qué estoy diciendo? Cristo nos lo dio todo. Él dio su vida
para darnos un fundamento inquebrantable. Sin embargo, a veces los materiales que usamos para construir nuestras vidas sobre ese fundamento, nuestras prioridades, palabras, hábitos, no corresponden con la belleza ni la fuerza de lo que Él nos dio. No es que estemos llamados a imitar lo que Cristo hizo, porque la verdad es que ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Las Escrituras nunca nos llaman a hacer lo que solo Cristo puede hacer. Pero lo que proviene de nosotros, lo que sale de nosotros, debe reflejar lo que sucede en nosotros. Debe tener cierto peso, seriedad, devoción que demuestra que entendemos el valor del fundamento que tenemos. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo menciona en 1 de Corintios, versículo 3. Verás, Pablo no está cuestionando si los corintios son salvos. No está hablando de cómo llegaron a Cristo. Habla de lo que hacen ahora que le pertenecen a Él. Ellos tienen el fundamento correcto, pero la forma en que construyo no corresponde con Él. Sus palabras, sus actitudes, la forma en que se tratan unos a los otros, todo revelaba que si bien Cristo lo sostenía, algo más había comenzado a moldear lo que construían. Y eso exactamente es lo que estaba sucediendo en Corintio. Pablo les escribía a creyentes que habían experimentado la gracia de Dios, personas que habían recibido un fundamento sólido en Cristo, pero que ahora construyen de maneras que no reflejan esa gracia. Déjame mostrarles el panorama. Corinto era una ciudad ajetreada e influyente. Imaginen un lugar donde las personas y las ideas están en constante movimiento. Barcos entran y salen, negocios que prosperan, nuevas filosofías que se difunden y todo tipo de tentaciones a la vuelta de la esquina. El estatus era muy importante para los corintios. Y justo en medio de todo eso, Dios plantó una iglesia. Pablo pasó 1 año y medio allí predicando el evangelio y viviendo cómo cambiaban vidas. Personas que estaban alejadas de Dios llegaron a conocer a Cristo. Ya no eran forasteras, eran creyentes. Pero con el tiempo, en vez de profundizar en Cristo, comenzaron a parecerse más a la cultura que los rodeaba. Comenzaron a competir, compararse y dividirse. Algunos seguían a Pablo, otros preferirían a Apolos. Otros decían, estamos con Pedro. Puede sonar bien, porque ellos todos eran buenos hombres de fe, pero en realidad no es bueno. Lo que estaba detrás de todo eso era orgullo. Y usaban el lenguaje espiritual para enmascarar la inmadurez espiritual. Y así esta iglesia, que comenzó fuerte, ahora se estaba dividiendo en bandos. Discutían por líderes, comparaban dones, se criticaban unos a los otros. Me recuerda lo que el pastor Darrell compartió con nosotros hace 2 semanas de Gálatas 5:15, donde Pablo dice, pero si se muerden y se devoran unos a los otros, tengan cuidado de no ser consumidos unos por los otros. Y así estaban peleando entre unos con los otros. En Gálatas y en Corintio también. Porque se les olvidó la razón de su existencia al final es Jesús. Esa es la razón básica. Así que cuando Pablo escribe esta carta, me imagino que probablemente estaba desconsolado, sí, porque los amaba, ve lo que podrían ser, pero también lo que corren el peligro de convertirse por lo que tenían alrededor. Pablo no cuestiona su salvación, él más bien se enfrenta a su estancamiento. Son salvos, pero siguen actuando como si no lo fueran. Llevan suficiente tiempo en la iglesia como para enseñar a otros, pero todavía necesitan leche en lugar de alimento sólido. Y al adentrarnos en el pasaje, Pablo nos recuerda algo esencial, que lo que construyes importa. Como ves, el reino importa. Y qué materiales usas para construir importa. Vamos a leer 1 de Corintios 3, 1 al 15. Pero lo dividimos en 3 partes. Empecemos con 1 de Corintios 3, 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice, queridos hermanos y hermanas,
Cuando estaba con ustedes no podía hablarles como lo haría con personas espirituales. Tenía que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban listos para nada más fuerte. Y aún no lo están, porque aún están controlados por su naturaleza pecaminosa. Se envidian y pelean entre sí. ¿No demuestra eso que están controlados por su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Como ustedes dicen, soy seguidor de Pablo, y otro dice, sigo a Apolo. ¿No están actuando igual que la gente del mundo? Pablo comienza con el problema. No se muestra hablando, va directo al problema. Observa la iglesia que él mismo plantó, este grupo de creyentes que han tenido tiempo de crecer y ve señales de inmadurez espiritual y ve división. El primer punto es el problema. Pablo comienza esta sección como un padre espiritual que sienta a sus hijos para una conversación sincera, una conversación difícil, como diciendo, necesitamos hablar. Necesitamos hablar, sí. No les escribe a forasteros o a personas que no conocen a Cristo, les habla a creyentes, personas a quienes él guió a Cristo, personas que tienen el fundamento correcto, pero les presenta una categoría que probablemente no esperaban, lo que algunas traducciones llaman carnal, otras hablan de carne o mundano. Estas son personas que genuinamente pertenecen a Cristo, pero sus vidas no reflejan esa realidad. Son salvos, lo que está diciendo Pablo. Son salvos, pero viven como quienes no lo son. Y aquí es donde puede surgir mucha confusión, por lo que es útil tener claro lo que Pablo nos está diciendo. O por lo que no está diciendo. Él no está diciendo que se puede aceptar a Jesús como Salvador, pero rechazarlo como Señor. No está diciendo que haya cristianos que nunca darán fruto. No está diciendo que esté bien vivir como el mundo y llamar a eso cristianismo. No está diciendo que se puede tener una fe sin evidencia. En cambio, Pablo está describiendo a creyentes que se han destacado en su crecimiento. Comenzaron bien, pero no maduran. Siguen actuando como bebés espirituales cuando deberían estar creciendo para convertirse en adultos espirituales. Eso es lo que se llama inmadurez espiritual. En el versículo 1 dice, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque no estaban listos para ello, y aún ahora no están listos. Hubo un tiempo en que eso tenía sentido, cuando eran nuevos creyentes, pero ahora, años después, deberían de haber superado esa etapa. Actuar como un bebé es natural cuando en realidad eres un bebé. Pero cuando has tenido la oportunidad de crecer y el tiempo de crecer y todavía estás en la guardería, algo anda mal. Pablo dice claramente, ustedes son carnales. En el mundo antiguo, al igual que hoy, el contraste de la leche y el alimento sólido era una forma común de referirse al crecimiento. La leche representaba lo básico, el fundamento del evangelio. El alimento sólido representaba la enseñanza madura y la obediencia. Es vivir lo que la escritura dice. Pablo está diciendo básicamente, ustedes se han quedado estancados en la línea de salida. Tú sabes que antes de creía entender este pasaje, pero después de tener hijos lo entiendo aún más. Cuando los niños recién nacían, las leches les ofrecía todo lo que necesitaban. ¿Verdad? Le mantiene vivo, le mantiene sano, tiene todo lo que ellos necesitan. Les da la energía, les da los nutrientes necesarios para sus pequeños cuerpos. Pero un día, recuerdo que el médico, el pediatra, nos dice,
en cierto punto, ¿cuánto leche le estás dando? Y le dijimos, sí, ella se toma 3 botellas al día y ella nos dijo, no, no puede seguir con eso, porque ella está creciendo y necesita nutrientes que la leche no tiene. Y si ella sigue tomando leche, no va a tener espacio para los alimentos que sí le dan los nutrientes que le hacen falta. Si se siguen llenando de leche, no tendrás espacio para los alimentos que su cuerpo necesita para crecer. No es que la leche sea mala, es que ya no es suficiente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando llegas a la fe por primera vez, la leche espiritual es correcta y necesaria. Pero llega un momento en que tenemos que crecer. Llega un momento de pasar de la leche, perdón, al alimento sólido. Hay que crecer en madurez y en obediencia. Los corintios habían recibido todas las razones para crecer, pero se quedaron en la guardería cuando debían haber estado sentados a la mesa. Eran débiles espiritualmente, cuando ya debieron haber sido fuertes. Quizás está pensando, pero sabe eso Pablo? No, no es la relación de cada uno personal y privada. ¿Cómo Pablo puede juzgar esa madurez espiritual? Bueno, Pablo señala su comportamiento como la prueba. Está diciendo, ¿quieres prueba? Mira cómo vives. Mira el fruto que das. Te va a decir mucho. No es una conversación de estar juzgando, sino mira los frutos. ¿Qué está pasando en los corazones? Versículo 3 dice, porque todavía están controlados por su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y pelean entre sí. No demuestra eso, que están controlados por su naturaleza pecaminosa, no viven como la gente del mundo. Pablo ve que hay celos, hay peleas, hay división, y estas son señales todas de inmadurez espiritual. Se estaban agrupando en torno a personalidades. Unos dicen, no, yo sigo a Pablo, no, a Apolos, o el otro a Pedro. Sonaba espiritual, pero en el fondo había orgullo. Se medían con estándares mundanos, compitiendo y comparándose en lugar de recordar quién eran en Cristo. Pablo dice, se están comportando como simples humanos. En otras palabras, tienen el espíritu, pero viven como si no lo tuvieran. La división, la rivalidad y la ofensa son el camino del mundo, no son el camino de Cristo. Esta es la triste realidad. Los cristianos carnales no edifican la iglesia, la hunden. No exaltan a Cristo, lo ignoran. Esta no es solo su historia, también es a veces la nuestra. Puede ser la nuestra, de cada uno de nosotros. Es fácil estancarnos en nuestro crecimiento, seguir bebiendo leche cuando Dios nos llama a caminar más maduro con Él. Así es que la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿dónde he dejado de crecer? ¿Dónde veo celos, comparaciones o divisiones infiltrándose? ¿Estoy viviendo como alguien que tiene el espíritu o como un simple ser humano? Pablo no está regañando como un maestro severo. Está suplicando como un hermano amoroso. Ve en qué podrían convertirse. Ve el potencial si tan solo crecieran en Cristo. Pablo habla directamente del problema. Pero en nuestra cultura es fácil todo. Todos los canales de televisión que hablan de los problemas, pero no hablan de soluciones. Pero Pablo no se detiene en enseñar el problema. Tienes que tener un cambio en perspectiva y les da una solución. Y les pide que quiten los ojos de ellos mismos y sus divisiones y que los pongan hacia Dios. La iglesia no crece por personalidades, crece estrictamente por Dios. Vamos a ver la próxima sección. El versículo 5 dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Somos solo siervos de Dios por medio de quienes ustedes creyeron en la buena noticia.
Cada uno de nosotros hizo la obra que el Señor nos encomendó. Yo sembré la semilla en sus corazones y Apolo la arregló, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién siembra ni quién riega. Lo importante es que Dios haga crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan juntos. Y los ambos van a ser recompensados por su propio trabajo duro, porque ambos somos obreros de Dios y ustedes son labranza de Dios. Ustedes son el edificio de Dios. La segunda parte es perspectiva, que son los versículos 5 al 9. Pablo les ofrece una nueva perspectiva. Los corintios se habían centrado tanto en quién hacía la obra que habían olvidado quién hacía crecer algo. Estaban divididos por personalidades. Pablo, Apolos, Pedro, pero Pablo nivela el campo de juego. Dice, solo somos siervos. Dios es quien causa el crecimiento. Es una perspectiva hermosa y humilde. Pablo usa una imagen agrícola. Plantar y regar. Ambos roles son importantes, pero ninguno puede hacer que una semilla crezca. Eso es la obra de Dios. Esta verdad se hizo realidad para mí la semana pasada en mi propio jardín. Como compartí la semana pasada, mi familia decidió comenzar un pequeño huerto. También me di cuenta de lo caro que puede ser. Si solo compras, creía que estábamos ahorrando, pero creo que no. La verdad es que si vas y solo compras las plantas que tienen raíces y las siembras, cuesta más que cultivarlas a partir de las semillas. Así que para ahorrar dinero, usa una bandeja de semillas que encontré en el pasillo de liquidación de Walmart. Me encanta ir a Walmart para ir a las secciones de liquidación. Me encanta ir ahí. Y si has estado ahí, vas a ver que hay muchas cosas de jardín, de jardinería. Y vi unas semillas en liquidación. Y lo interesante es que la llevé a la casa, compré las semillas, usé la misma bandeja, la misma tierra, las semillas, la cantidad de agua y la luz solar. Traté a cada semilla de la misma manera. Después de unos días fui a recibir sobre ellos. Mira, este es calabaza amarilla. Este también es la misma semilla. Y aquí no creció nada. El lunes de la semana pasada la planté. Carla y Carly le pusieron agua. Pero el resultado es diferente. Nosotros no lo podemos controlar. Qué interesante, ¿no? Las traté igual. Después de unos días, algunas crecieron y otras no. Hicimos todo lo que podíamos, pero no podemos hacer nada crecer. Esa parte no nos corresponde. Pablo dice lo mismo. Una persona planta, otro riega, pero Dios es quien hace crecer las cosas. Nuestro trabajo es ser fieles en el papel que nos ha dado. El trabajo de Dios es dar vida. Observa el lenguaje de Pablo en el verso 7. No importa quién siembra ni quién riega. Lo importante es que Dios haga crecer la semilla. Eso no significa que Pablo y Apolos no fueran importantes. No importante es quién. Lo importante es que Dios es el que hace crecer. Plantar y regar importan. Te puedo decir que el ministerio fiel importa. Cómo tú sirves tu familia, cómo tú sirves en tu iglesia es importante. Pero solo somos instrumentos, no la fuente. Un autor dice, en la obra del Señor no hay superestrellas, solo siervos que guían a otros hacia Jesucristo y a este crucificado. Eso es nuestro trabajo. No importa lo que hagamos, todo es el mismo fin. Dios es el que los hace crecer. Lo importante es que estamos apuntando a todo el mundo hacia Cristo. Pablo también hace algo que pasa por alto fácilmente. Él enfatiza la unidad. Él dice, el que planta y el que riega trabajan juntos con el mismo propósito.
Están en el mismo equipo, sirviendo al mismo Señor, trabajando por la misma cosecha. Sus roles son diferentes, pero comparten su propósito. Esta perspectiva elimina los celos y las comparaciones. En lugar de decir estoy con Pablo o prefiero a Apolos, los corintios debían haber dicho Dios está obrando y estamos agradecidos por todo lo que Él usa. Pero antes de continuar debemos aclarar algo que podría parecer una contradicción. En la primera parte del capítulo, Pablo corrige a los corintios por no crecer y ahora dice que solo Dios puede hacer que las cosas crezcan. Entonces, quizás te pregunta cuál es. Y la respuesta es ambos. Solo Dios produce verdadero crecimiento espiritual, pero lo hace a través de corazones rendidos y obedientes. Nuestro trabajo no es producir crecimiento, es eliminar lo que lo bloquea. A veces la razón por la que no vemos crecimiento en nuestras vidas no es porque Dios no esté obrando, es porque nos resistimos a lo que Él intenta hacer. Nos aferramos a viejos hábitos, a la falta de perdón, al orgullo a la comunidad y luego nos preguntamos por qué nada brota. Quizás es orgullo, comodidad. Y luego nos preguntamos por qué no crecemos. El crecimiento es la responsabilidad de Dios. La obediencia es nuestra responsabilidad. Cuando combinamos en obediencia, cuando plantamos, regamos y confiamos en Él da fruto. Dios da crecimiento. La obediencia da el lugar. Esta verdad debería también resonar con nosotros en esta época. En nuestro ministerio, en nuestras familias, nuestros servicios, nuestras conversaciones. Es fácil presionarnos para producir crecimiento espiritual o comparar nuestros resultados con los de otra persona o exaltar los dones de una persona por encima de los de otra. Pero Pablo nos recuerda, puedes plantar fielmente, puedes regar con diligencia, pero solo Dios puede hacer que algo crezca. Es liberador, ¿no? No tienes que ser el héroe de la película. Solo tienes que ser fiel con la parte que Dios te ha asignado. Y esto aplica no solo dentro de la iglesia, sino también en nuestro testimonio con la comunidad. Mientras nos preparamos para eventos como el día de la noche de diversión familiar, estamos plantando semillas. Estamos regando con conversaciones, invitaciones, actos de bondad y sirviendo en estos eventos. Quizás nunca has puesto popcorn en una bolsa, pero si tú supieras que nuestro trabajo es sembrar, sembrar, sembrar y echarle agua. Y el Señor hace lo demás. Él es el que trae el crecimiento. Nuestra confianza no está en nuestra estrategia, nuestra confianza está en Él. Pablo les da la perspectiva correcta. No se trata de personalidades, preferencias o habilidades humanas. Se trata del poder de Dios. Sí, a veces hablamos, no me gustan las canciones o nos quejamos internamente, pero las canciones no son para ti, son para Dios. Es así. Si nos entramos en un juego de preferencias y toda esta bobería, nos convertimos en la iglesia de Corinto. Debería de estar un estándar. Y gracias al Señor somos una iglesia y eso es lo que importa. Pablo cambia empieza a hablar de la fundación. Habla de jardinería a construir. Veamos la siguiente sección, verso 10. Por la gracia de Dios he puesto el cimiento como un experto constructor. Ahora otros construyen encima, pero quien construya sobre este cimiento debe tener mucho cuidado. Porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya tenemos, Jesucristo. Cualquiera que construya sobre el cimiento debe usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero en el día del juicio, el fuego revelará qué tipo de trabajo ha hecho cada constructor. El fuego mostrará si el trabajo de una persona tiene algún valor.
Si el trabajo sobrevive, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si el trabajo se quema, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien escapa por los pelos de un muro de llamas. Hemos hablado del problema, perspectiva y ahora hablamos del proyecto. Pablo describe un panorama que todos en Corinto comprenderían. La ciudad estaba llena de mampostería, templos, columnas y nuevas construcciones. Y lo que él dice es, el fundamento de tu vida es Cristo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tipo de materiales están usando para construir sobre él? Y les recuerden el verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya tenemos, Jesucristo. Ese es el fundamento de la iglesia, de tu familia y de tu vida. Sólido, inquebrantable y eterno. No hay que reconstruirlo. Ya fue puesto por Cristo mismo. Pero la advertencia de Pablo es, el hecho de que el fundamento sea perfecto no significa que el edificio lo será. Puedes tener la base correcta, pero construir con los materiales equivocados. Pablo enumera dos categorías de materiales. Por un lado tienes oro, plata y piedras preciosas, y por otro tienes madera, heno y paja. No se trata de la apariencia, se trata de resistencia. El oro y la plata pueden resistir el fuego, la paja y la madera no. Nos está mostrando algo poderoso. No todo el tipo de trabajo ni todo tipo de motivación resistirá la prueba del tiempo. ¿No es eso cierto en la vida también? Cada día elegimos qué tipo de material usaremos para construir. En nuestros hogares construimos con paciencia y perdón o con orgullo y direnza. En el trabajo construimos con integridad y gracia o con ambición egoísta. En la iglesia, ¿cómo construimos aquí? ¿Con humildad y unidad o con comparación y crítica? Cada conversación, cada decisión, cada acto de servicio, todo se convierte en parte de la estructura que estamos construyendo sobre Cristo. Les pregunto al final del día, ¿por qué esto es importante? Bueno, Pablo nos dice en el versículo 13, pero en el día del juicio el fuego revelará la obra de cada constructor. El fuego mostrará si la obra de una persona tiene algún valor. Ese día es cuando Cristo regresa y prueba lo que hemos construido. Y de nuevo, no estamos hablando de salvación, eso es seguro, sino de qué hicimos con todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo construimos vida sobre este sólido cimiento? ¿Qué recursos usamos para plantar y regar las vidas de los demás? ¿Dimos con sacrificio para representar el gran valor de lo que se nos ha dado? ¿O simplemente remendamos las paredes con cosas que no duran, como la paja? Y aquí está la cruda verdad. El mismo fuego que destruye la paja purifica el oro. El fuego revela lo real. No crea la diferencia, la expone. Cuando llega la presión, cuando la vida se pone difícil, cuando se ponen a prueba las motivaciones, lo que se construye sobre Cristo perdura. Lo que se construye sobre uno mismo se consume. Pablo dice, si la obra de uno perdura, recibirá recompensa. Eso no es un premio para el desempeño. Es un regalo por la fidelidad. Cuando nos digan, bien hecho, sí, humilde servir. En el sermón de monte que hablamos la semana pasada, esto es lo que Jesús dice en Mateo 6, 19 al 21. No acumulen tesoros aquí en la tierra donde la polilla los devora y el ácido los destruye, donde ladrones minan y roban. Guarden sus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no miran ni roban. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Lo que decimos es, cada vez que amas a alguien que no puede amarte, cada vez que sirves sin que nadie se dé cuenta, cada vez que das, perdonas o te mantienes fiel, estás construyendo con oro. Estás construyendo algo eterno. Entonces, ¿con qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo sobre el fundamento de Cristo en tu vida? Tal vez tu fundamento sea sólido, pero la estructura no encaja. Tal vez has estado construyendo con ajetreo en lugar de fidelidad. Tal vez has estado usando materiales que no durarían bajo presión.
Hoy aquí este recordatorio. Cristo puso el fundamento. Tú puedes participar en la construcción de la casa. Constrúyelo bien. Constrúyelo con gracia, con humildad, con amor y con fe. Porque cuando el fuego llega, y siempre, siempre llega, esas cosas perduran. La fundación ha sido hecha por Jesús. La pregunta es, la fundación está fuerte. La pregunta es con qué estamos construyendo, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Algunas cosas perduran, otras no, pero aquí está la esperanza. Jesús sigue construyendo en nosotros. Antes de sentarnos a la mesa, escuchen esta cita. Vamos a orar antes de dar la comunión, pero quiero compartir esta cita. Este señor dice, hablando de su vida, abrí para mí, pensé para mí y para nadie más. Como si Jesús nunca hubiera vivido, como si nunca hubiera muerto. Hay una... Dios nos ha dado un gran regalo y tenemos que vivir mostrando el cambio en nuestra comunión y en nuestra Santa Cena. Todo lo que hacemos debe de reflejar nuestro amor por Cristo. No es por decir ya lo hice, ya no. Es todo lo que hacemos, como yo hablo a mi esposa, a mis hijos. Sí, siempre vamos a cometer errores, pero ¿qué estamos construyendo con lo que Dios nos ha dado? Esa es la gran pregunta. Amén. Gracias, Señor. Construyamos como para Cristo. Jesús vivió y murió para darnos un fundamento infalible. Nuestras acciones deben de reflejar eso. Haremos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por tu palabra, por los retos que nos das en Corintios. Te damos gracias porque nos han dado la salvación y la fundación firme donde nos podemos parar y sostener para hacerte y serte obediente. Y que todo lo que construyamos encima de la fundación que tú nos has dado te refleje a ti, Señor. Que nos refleje nuestras habilidades de estar ocupados sino que muestre que todo lo que hacemos es para ti. Porque tú nos has dado tantas cosas buenas, Señor, que te queremos dar porque al final de cuentas todo lo que nos das es por tu gracia inmerecida, Señor. La forma como servimos, como amamos, que sea un reflejo de ese amor que tú nos has dado y de los regalos que nos has dado por tu gracia inmerecida, Señor Santo. Usa a tu gente, Señor, para que lo que construyamos sea para glorificarte a ti, Señor, solo a ti. Y que cuando nos enfrentemos y te vemos cara a cara, tú digas, sí, bien hecho, servo querido. Gracias, Señor Santo, porque hemos podido construir tesoros en el cielo en vez de en la tierra, Señor, por tu gracia, por tu compasión, Señor Santo. Gracias, Señor. Pedimos, a medida que tomamos comunión, oramos que nuestros corazones estén contigo, estén bien contigo, que no tengamos nada en oscuridad, sino que estemos limpios de corazón a medida que tomamos esta comunión, Señor Santo. Perdona nuestros pecados. Te damos gracias una vez más, porque nos has dado la gracia y los perdón inmerecidos, Señor. Te amamos y te damos gracias de nuevo. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús hermoso. Amén. Puedes ponerse de pie. Vamos a cantar. Aleluya. 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 Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. String forever. He's king forever. Es rey para siempre. Él es rey para siempre. Él es rey para siempre. Rey para siempre. Dios te amamos. Dios te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Amamos al Señor. Comamos juntos del pan de Dios, cuerpo de Cristo. Estamos en Corintios, 1 Corintios 11, 23 al 26. El verso 25 dice de la misma manera: después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos juntos. Vamos a hacerlo juntos. Decir Maranata juntos. Fuerte y duro. 1, 2 y 3. Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Lo que significa es: ven, Señor Jesús. Estamos anticipando su retorno. Vemos su retorno en la forma como vivimos, como servimos, todo lo que hacemos, reflejemos que Él viene pronto. Oremos una vez más. Dios, te damos gracias por hoy, por tu palabra, por lo que nos has dicho hoy. Nuestra oración es que nuestra gente sea valiente, y a medida que nos vamos, que vayamos y compartamos los buenos nuevas, que con un mundo que lo necesita más que nunca, porque afuera están guardando para el mundo, pero nosotros guardamos para ti, tesoros en el cielo para contigo, mi Señor Santo. Te damos gracias una vez más por todo lo que has hecho, por lo que vas a hacer. Te sometemos enteramente, nos sometemos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido. Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat. Si desea conectarse con nosotros esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m. Como siempre,
y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web crcconline.org, y síganos en Facebook, en Instagram y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendiciones.